Hoy vamos a considerar, hermanos, el tema de el autor de la justificación. El autor de la justificación. Estamos considerando o acabamos de considerar la naturaleza de la justificación por medio de la fe de manera generalizada. Quisimos de alguna manera explicar de qué se trata esta doctrina. ¿Qué significa en la Escritura eso de ser justificado por medio de la fe? Ahora vamos a profundizar en algunos asuntos prominentes que revelan ante nuestros ojos la grandeza de la obra salvadora de nuestro Dios. Y es que Bildad, el amigo de Job, en tiempos tan antiguos ya se cuestionaba algo de suma importancia. Allí en Job 25, en el versículo 4, él se cuestiona: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Es una pregunta retórica, como usted lo ve, es decir, casi que está sugiriendo cuál es en sí la respuesta. Es una pregunta de admiración también. Y es que Bildad en esto da en el punto, porque según narra el versículo 2, y empiece a mirar conmigo por qué él llega a este cuestionamiento, él dice: el señorío y el temor están con él. El señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas. En otras palabras, Dios es poderoso e infunde temor. Él pone orden en las alturas de los cielos. Él es soberano y de temible fuerza, es lo que está diciendo, note, el señorío. Él es soberano en todas las cosas. Y luego dice, y el temor, y en algunas versiones dice, y el miedo o el terror están con él. Eso quiere decir, hermanos, que Él es el Señor de todas las cosas, y donde Él ejerce señorío, Él infunde temor. Él, dice la Escritura, hace reinar la paz en sus santas moradas. ¿Usted piensa, hermano, que alguien en el cielo se revela su autoridad? ¿Usted piensa que en las alturas Él resiste, alguien resiste su señorío? Eso lo intentaron un grupo de ángeles, y desde entonces, e irreversiblemente, nunca van a estar con Dios. El mismo Señor Jesús dijo: hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Quiere decir, hermano, que en el cielo no hay desorden, hay paz. Dios interpuso, o Dios puso su señorío de una manera que no puede ser revocado. Este señorío, Él infunde temor, Él pone en orden las alturas de los cielos. Él es soberano, temible en fuerza, hace reinar la paz en sus santas moradas. Hermanos y amigos, ¿y qué hay más alto que el cielo? Al decirnos que Él puso su temor y su señorío en el cielo, nos está diciendo que más allá de eso, ¿qué puede haber? Si Él hace eso arriba, hermanos, es un principio que nos está ayudando a entender que Él ejerce donde está Él, su señorío se impone. Allí hay temor de Dios, allí Él gobierna según su voluntad y mantiene en orden todo. Y en la primera parte del versículo 3 hay otro argumento que saca Bildad. Él tiene ¿tienen sus ejércitos número? En otras palabras, hermano, allí en el cielo, no solo Él ha puesto su señorío, no solo se hace su voluntad, no solo Él hace paz allí, no hay desorden, sino que cuántos números de ángeles están dispuestos a hacer su voluntad. Sus ejércitos, como dice el Salmo 103, ministros suyos que hacen su voluntad, cumplen su voluntad. Hermanos, los ángeles que obedecen a Dios pueden ser hasta mayor en número de los hombres que hacen la voluntad de Dios. Son millares,
que se postran ante el señorío de Dios en el cielo y cumplen su voluntad, y son muchos, y su señorío y su orden se establece sobre todos ellos. Entonces piensa Bildad, entonces eso pasa en el cielo, cuando él mira hacia abajo, hacia la tierra, contempla un cuadro terrible. Tenemos al ser humano, pecador, desafiante, contaminado, injusto, viviendo en un mundo caído donde al parecer impera la rebeldía, donde en la tierra cada criatura se subleva ante Dios, es rebelde ante Dios. El cuadro de la tierra es terriblemente opuesto al del cielo, porque aquí la criatura se rebela. Aquí impera el pecado y la rebeldía, y se pregunta Bildad en el versículo 3, ¿y sobre quién no se alza su luz? Toda la creación, no solo el ejército del cielo, sino en los habitantes de la tierra, todos estamos bajo la luz de su señorío. Todos, o todas las cosas, todas las obras, todas las personas, los seres, pero todas las obras están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque su luz se alza sobre todos. Y aunque esto en realidad es una buena noticia, hermanos, que Dios alce la luz de sus bondades y de su conocimiento sobre todos, a Bildad este pensamiento lo sobrecogió, porque si el Señor tiene en cuenta todo lo que pasa en esta tierra y mira con su luz, no hay nada, la oscuridad es para nosotros los que tenemos ojos, pero Dios no tiene ojos. Él mira tan claramente el día como la noche, y no hay tinieblas que escondan de sus ojos. Y entonces para Bildad esto que es buena noticia, que Dios conozca todo, que su luz alumbre sobre todos, algo que debería consolarnos y llevarnos a la adoración. A Bildad le parece un pensamiento sobrecogedor, porque si Dios lo conoce todo, ¿qué puede ver al mirar la tierra? ¿Y qué puede ver al mirarnos a nosotros, a cada ser humano? ¿Qué puede contemplar al considerar a los hijos de los hombres? Y por eso exclama, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Dios es justo, hermanos, tiene ejércitos obedientes, y en el caso de esas criaturas superiores, como lo son los ángeles, a la primera rebelión fueron destituidos del cielo para siempre, sin oportunidad de perdón. ¿Acaso ese mismo Dios va a dejar pasar por alto el desafío a su voluntad de criaturas menores como lo es el hombre? Si los seres más bellos que hizo Dios, que no es el hombre, es el ángel, Dios no le perdonó su rebelión, sino que los destituyó definitivamente del cielo, ¿dejará Dios pasar por alto el desafío a su voluntad de criaturas menores? ¿Es bíblico lo que estoy diciendo, hermano? ¿El hombre es menor que el ángel? El Salmo 8 dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Dios no perdonó a las criaturas más grandes que desafiaron su voluntad. ¿Pasará por alto nuestro pecado siendo las criaturas menores? Bildad hace una declaración penetrante y oportuna. He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente ante sus ojos, ni las estrellas son limpias o puras delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano o una larva, y el Hijo del Hombre también gusano. Aquí Hijo del Hombre es el hombre y toda su descendencia y todos sus hijos. Consideremos esto, pues, si de su justicia está llena la tierra, dice la Escritura, ¿habrá alguna posibilidad de que un hombre sea salvo?
Si Dios es justo, que lo es, y es santo, que lo es, y pone todas las cosas en orden, y nadie desafía a su señorío, nadie. Cuanto menos el hombre, que es una larva de gusano. Así que la pregunta es, ¿habrá alguna posibilidad de salvación? ¿Cómo? ¿Cuál? Y por eso Bildad se quiebra ahí. Esto es lo que hay. Y este cuestionamiento, hermanos y amigos, damas y caballeros, debe ser respondido por usted y por mí, pues es una realidad que todos estaremos ante el tribunal de Cristo, ya sea por la muerte o con toda seguridad en el juicio final, y allí es completamente necesario que respondamos a esta pregunta de manera sincera. ¿Cree que el hombre, esa larva pecaminosa, podrá construir una escalera tan alta y limpia para alcanzar el cielo por su propio mérito, desempeño o logro? Yo espero que usted no crea eso. Que usted y yo, como nos describe la Biblia, seamos capaces de nosotros mismos construir una escalera que llegue al cielo y nos presente como justos delante de Dios. Considere varias cosas. Considere que Dios es juez de toda la tierra y está obligado a hacer lo que es justo. Lo que es justo. Usted, cuando debe algo ante la justicia, la misericordia nunca es un derecho. Jamás es un derecho. Si usted debe un parte, no vaya a llegar allá y diga misericordia. No, pague. Porque en los estándares de justicia usted cumple. La misericordia nunca es un derecho. Nunca piense eso, es lo que nos están diciendo hoy. Y parece que se ha incrustado en nosotros que es el que peca, el que exige misericordia. ¡No! Nadie exige misericordia. Que se le da es otra cosa, pero nunca la exige como un derecho. La misericordia no es su derecho delante de Dios y no es mi derecho delante de Dios. Si Dios es juez justo, debe hacer lo que es justo. Lo que es justo. Y de ninguna manera, dice Éxodo, absolverá a los culpables, ¿no? De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios es juez justo, Salmo 7:11, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Debe considerar también, por favor, usted y yo, con toda reverencia, que la ley divina es la regla por la que Él juzga, y que es precisamente esa ley la que el hombre ha quebrantado, y dice Hebreos 2:2, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No solo que Dios es justo, sino que su ley es justa, y el hombre pecador se ha ido contra Dios y contra su ley. Considere también concienzudamente, es decir, lleve su conciencia ante esta verdad, no solo que el pecado es quebrantamiento de la ley, sino que es una ofensa al Dios que dio esa ley. ¿O usted por qué se siente ofendido porque su hijo le desobedece? Él le puede decir, le estoy desobedeciendo su ley, no a usted. No, hermanos, no hagamos esa diferencia. Dice la Biblia que abominación, Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos. No solo las obras de los perversos, sino los perversos son abominación para Jehová. Tenga en cuenta que el Dios justo no admite una justicia imperfecta. Hermanos y amigos, Dios no califica moralmente por promedio. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y por eso el Señor nos dijo en Mateo 10:28, ya que todo eso es verdad, por eso dice, entonces, queridos amigos, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios, hermanos y amigos, temed a Dios, porque Él es el único que tiene el sartén por el mango. Él es justo y el hombre una larva pecaminosa. Y para Él las cosas son como Él dice, como su santo ser dice. Y usted y yo no podemos sacar las baratijas, esas monedas de baratijas de nuestras obras y decirle, ahí está, descuéntese ahí para mi salvación y me entrega el vuelto. Bildad se sobrecogió y dijo, ¿cómo será justificado el hombre para con Dios? ¿Cómo? Pero el Evangelio tiene esta buena noticia. Y lo primero que dice el Evangelio es que ese mismo Dios es el único que justifica. Dios es el único que justifica. Aquí se expone ese aspecto glorioso de lo que llamamos la obra de justificación. En algunos textos, lo que quiero decir en mi primer punto, es que de forma general se señala a Dios mismo como quien justifica, Dios en Trinidad. En los demás puntos vamos a ver cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero por ahora Dios, se señala a Dios como el autor de la justificación, Dios en Trinidad, cada uno en su propio papel, en sus disposiciones soberanas. La justificación no es una obra del hombre. La salvación, el presentarse como salvo, o presentarse como justo delante de Dios, no es algo que nosotros fabriquemos. No se puede a la luz de lo que podemos hacer. Si Dios no justifica, nadie lo hará. La justificación es una obra de Dios, pues Dios es el único juez, siendo Él el único juez justo, final juez y absoluto juez, ante el cual los pecadores han pecado. La gran noticia de Romanos 8:33 es: Dios es el que justifica. Son sus reglas, es su ley, es Él el ofendido. Así que Él es el único que puede justificar a un ser humano. Ese juez inflexible ha sido apaciguado por la sangre de su Hijo y ahora justifica a los creyentes. Por eso los creyentes ahora, sin temor, nos podemos acercar a ese juez justo. Los creyentes ahora nos podemos acercar a Dios como juez justo, sin temor. En una referencia, hermanos, creo que es Hebreos 12, dice, pues os habéis acercado a los creyentes, ¿verdad? Nos hemos acercado, y entre otras cosas, como un beneficio, dice, y os habéis acercado a Dios, juez justo, pero no con temor ahora, porque las demandas de su justicia han sido apaciguadas por la sangre de su Hijo. Pese a que su ley es la que ha sido terriblemente quebrantada por el pecador, y esa ley es justa, santa y buena, que requiere obediencia perfecta, Dios, que juzga según esta ley, es el que justifica al pecador, tal como Romanos 4, 3 al 5 declara, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Aquel que justifica al impío. Dios es el que justifica al impío. Dios, y solo Dios, es el único que puede justificar al pecador. Usted puede venir acá, yo lo pongo a decir, bueno, no la penitencia romana de Ave María, y esto, y tus pecados te son perdonados. Yo no lo puedo justificar a usted delante de Dios. Ni en la versión romana, ni en la versión protestante, como quiera que sea.
¿Usted piensa que sus lágrimas lo justificarán delante de Dios? Vea, vacíe sus ojos, llene los mares de sus lágrimas. Esas mismas pueden ser abominación para Jehová, si las quiere presentar como medio de justificación. Es que nada de lo que nazca de nosotros es puro. Dios no va a tener en cuenta nada que surja de nosotros para la justificación. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel mismo Dios que no admite una justicia imperfecta, cuyo juicio es conforme a verdad, es quien justifica para precisamente manifestar su perfecta justicia. Eso dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez, ¿quién justifica? Dios es el que justifica. ¿Y a quién? Al que es de la fe de Jesús. Ya que Cristo ha cumplido la ley en lugar y representación de estas personas, se consideran como que ellos han cumplido también la ley, son legalmente absueltos, descargados, justificados de acuerdo con esta ley. He aquí el milagro, lo inexplicable e insondable, lo que quizás Bildad quiso haber escuchado en ese momento, que el mismo Dios ofendido, que el mismo Dios despreciado, agraviado, deshonrado por el pecador, siendo su ley pisoteada, contradicha y burlada por el impío, él mismo es el que justifica. Él es el que justifica. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? La respuesta: solo por una obra que vendría de Dios mismo. Solo por una obra que vendría de Dios mismo. El ofendido, obrando. El ofendido, el agraviado, obrando para que el hombre pudiera ser justificado. Y aquí vemos que Dios es justo, pero es un Dios gracioso. ¿Entiende la palabra gracioso? Muy bien, lleno de gracia. Ahora bien, le dije que Dios es el que justifica. Ahora, permítame mostrarle que esa obra de justificación también se le atribuye a cada una de las personas de la Trinidad por separado. Claro, hermanos, cada una en su papel, cada una en su función. O sea que lo primero que le dije es Dios quien justifica. Sí, hermano, pero ¿cómo Dios obra? Bueno, vamos a ver cómo cada una de las personas de la Trinidad participan en la obra de la justificación. Hermano, esto es maravilloso porque eso es como poner todo el cielo a trabajar para salvarnos a nosotros mismos. El cielo trabajando para nosotros, para la larva. ¿Lo ha hecho usted? ¿Gana todo un salario para alimentar una larva? No, ¿verdad? Eso sería irracional de su parte. Aunque muchos trabajan para hacer eso con un perro o un gato. Pero no es mi punto. Por eso se ve tan extraño, ¿verdad? Porque no es compatible. No es compatible estas cosas. Espero que para usted y para mí ni el hombre sea igual a un ángel, ni mucho menos Dios, ni que el animal sea igual a un hombre, por favor, ni que el hombre sea mujer, ni la mujer hombre, y cosas así, ¿verdad? Que es un toro igual al torero, no es igual, hermanos. Así el torero se porte mal con el toro, todavía esperamos que el torero nunca muera. ¿Me hago entender? Yo espero que usted no se deje contaminar. Todo el cielo trabajando para rescatar
a los elegidos de Dios. Entonces mi segundo punto es Dios Padre como autor de la justificación. Ya vimos que Dios, pero ahora desglosemos. En esa dispensación pactual, en esos acuerdos del pacto de gracia, o en otras palabras, en esa manera en que la Trinidad quiso participar en la obra de justificación, vemos que el Padre es el justificador. En Romanos 8:34, note cómo se distingue entre el Padre y el Hijo, como señalando al Padre quien justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Como usted nota ahí en ese texto, se está diferenciando entre lo que hizo el Padre y lo que hizo el Hijo. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Cristo fue el que murió, pero Dios es, Dios Padre, el que justifica. Además, como vimos en un texto anterior, en Romanos 3:26, a fin de que Él sea, Dios Padre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este texto se está diferenciando a Dios Padre y a Dios Hijo. En este caso, Él es el justo y el que justifica al que cree en su Hijo. Por estas diferencias, hermanos, entendemos que fue Dios Padre quien ideó el esquema y el método de la justificación, quien en su sabiduría hizo a Cristo, según 1 Corintios 1:30, sabiduría. Él hizo a Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Fue el Padre, según Gálatas 4:4 y 5, fue el Padre quien envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es Dios, Dios Padre, según 2 Corintios 5:19, quien estaba en Cristo. Él, Dios Padre, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Debemos aquí tener un balance, hermanos, porque a veces empujamos una verdad tan al rincón que ya no es una verdad. Y a veces solemos pensar esto: Dios es un juez justo, airado contra el pecador. Él está allí con su justicia inflexible. Y es Cristo, de las personas de la Trinidad, el que se compadece. Y entonces Él entra, eso yo lo he leído hasta en libros de teología, es como si Él entrara en puntillas al trono de Dios y como que rogara, como que Él convence al Padre para que salve al pecador. Pero hay otra cosa, que atrás viene María, caminando en puntillas, convenciendo al Hijo. Y todo esto porque el Padre es de majestad absoluta, es inflexible contra el pecado y cosas así. Y hermanos, hay una cosa que es cierta: el Padre es así. El Padre es inflexible. El Padre es justo. No tendrá por inocente al culpable, pero ese mismo Dios justo es el que en su amor envió a su Hijo. Así que es un Padre inflexible en justicia, pero también amoroso. Nunca engrandezca una verdad a costa de otra. ¿Cómo le evangelizaron a usted? Dios es amor. Usted hasta ahora está aprendiendo la justicia. No podemos echar tampoco nosotros ahora el asunto de la justicia y no considerar que ese mismo Padre justo, ofendido, Él fue el que envió a su Hijo, le leí, para que naciera y redimiera a los que estaban bajo ley. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Él, el Padre, lleno de amor y misericordia. Sí es justo, es que eso es lo que no cabe en la mente. Porque usted y yo no podemos hacer una cosa y la otra al mismo tiempo. Pero Él sí.
Y este es el gran amor y la justicia de Dios. Por eso dice un texto, hermanos, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. ¡Qué bondad y qué severidad! Fue Dios Padre quien entregó a su Hijo por nuestras transgresiones y lo resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Es Dios quien aprueba la justicia de Jesucristo como fiador de su pueblo. Es decir, es Dios que es el autor de la justificación, fue el autor del método. Y luego cuando Cristo va a la cruz y cumple con las condiciones del pacto, Él mismo aprueba lo que hizo su Hijo. Y luego Él mismo atribuye o imputa esa justicia a su pueblo elegido, como dice Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, hermanos, podemos cantar con más convicción el himno que afirma, escuche lo que hemos cantado por mucho tiempo: gloria al Todopoderoso, el autor de salvación. Padre Santo, te exaltamos con la voz y el corazón, por tu gracia sempiterna, por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia, tu justicia y santidad. Gloria al Padre, porque es tan justo y santo, pero por su gracia, amor y bondad, Él es el autor de nuestra salvación. Reconocemos que el Padre obró como autor, Él es el que justifica. Siempre adoramos al Padre como autor de la salvación, como autor de la justificación. Tercer punto, Jesucristo es el autor de la justicia que justifica. Ahora entienda esta frase. Dije que Dios Padre es el que justifica. Ahora le estoy diciendo que Jesucristo es el autor de la justicia que justifica. El Padre es el autor. Ahora el Padre puede decir, bueno, voy a justificar al hombre. ¿Cómo? Pues será poniéndole una justicia que no tiene. Será poniéndole encima de su vida una justicia que no tiene. ¿Y de dónde vamos a sacar la justicia que no tiene? Jesucristo dice, yo la proveo. Yo proveeré la justicia que tu Padre vas a tomar y ponérsela encima de la vida del pecador. Dios Hijo, la segunda persona de la bendita y majestuosa Trinidad, también tiene su parte en la obra de justificación. Ya desde aquellas profecías del antiguo pacto, como la que está en Isaías 53:11, ya desde estas profecías veterotestamentarias decía de Jesucristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo tiene su parte en la justificación del pueblo elegido. Recordemos que hay una parte negativa de la obra de justificación que mirábamos hace 8 días, que es el tratamiento de la culpa, del castigo, de la penalidad que merece el pecado, y señalábamos que aquella obra por la que el pecado era tratado para justificación es el perdón de los pecados. O sea, ¿cómo Dios trata con nuestro pecado para justificarnos? Hermano, lo tiene que perdonar, o si no, ¿qué otra opción tenemos? Piense, Dios dice, tengo que tratar con su pecado, que es el problema, para poderlo justificar. Tratemos con su pecado. ¿Cómo piensa que va a tratar con nuestro pecado? Si Él dice, bueno, mejórelos, mejore, y yo lo justifico. ¿Cómo? ¿Una larva? Por eso Él dice, como usted no puede, yo puedo. Y perdona el pecado, y por eso hay justificación. Pero, aquí el punto, en esto,
es donde interviene Jesucristo. Él, aún en los días de su carne, dejó muy en claro que Él perdonaba pecados. En Mateo 9:6 dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Sabe que este texto lo debemos amar usted y yo? Porque eso lo dijo en los días de su humillación. Si en los días de su humillación, que no había sido glorificado, que no había ido a la cruz todavía, Él dijo: yo tengo potestad para perdonar pecados, ¿qué no hará hoy sentado a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote? No hubo dudas, hermanos. Es que el Señor no tartamudeó cuando dijo esto. Él se atribuyó la potestad para absolver el pecado. Es más, cuando vio en las caras de los que lo escuchaban, que estaban diciendo: no puede ser. ¿Será que dijo lo que dijo? Él dijo: bueno, venga, les aclaro, para que no quede duda. En Lucas 7:48, otra vez en los días de su humillación, le dijo a la mujer pecadora: tus pecados te son perdonados. En Juan 15:3 dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero señalarle, porque alguno dice: ¿y nosotros los humanos no podemos perdonar pecados? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido moral, en el sentido del agravio, nunca en el sentido de la justicia. ¿Ya? O sea, nos perdonamos el pecado moralmente, pero aquí no estamos hablando de eso. Cómo una persona puede ser perdonada con Dios. Y en ese sentido, yo no puedo absolverlo a usted del pecado, ni a usted a mí. Yo como pecador le puedo decir: perdóneme por el pisón. Y usted dice: pues sí lo perdono porque yo también lo he pisado. Ah, bueno, ya. Pero no estamos hablando del perdón moral entre iguales, entre dos pecadores iguales. Estamos hablando de cómo se obtiene el perdón delante del tribunal santo de Dios. Y en ese sentido no hay ningún ser humano, ni el Papa, que es el anticristo vivo hoy. ¿Escuchó bien? Oh, para que no le quede duda, porque yo le entendí al pastor, de pronto no quiso decir eso. El Papa es el anticristo, y a menos que venga otro y lo reemplace, moriré creyendo que este lo es. Si aparece otro con más características más definidas, pues entonces lo cambiaré en mi mente, pero hasta ahora Él es. Él no puede decir: te absuelvo de tus pecados, ni Él, ni ningún hombre, porque nadie tiene la potestad de perdonar ni absolver el pecado delante de Dios, sino ¿quién? Dios es el que justifica. Y Jesucristo dijo: yo tengo el poder. Él fue el único que pudo decir: tus pecados te son perdonados. Y cuando le dijo eso a esa mujer, ¿sabe qué pasó en el cielo? Borrón y cuenta nueva. Justicia puesta en su historial. Como mediador, Cristo es el autor de esa justicia por la cual los pecadores son justificados por su obediencia activa y su obediencia pasiva. En 2 de Pedro 1:1, las cositas que nos perdemos a veces en los saludos, en las salutaciones, que uno dice: las salutaciones no las leo porque esas no tienen nada. Bueno, hermanos, sin embargo, léalas. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, hemos alcanzado una fe preciosa. ¿Por qué? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador. No dice de Dios y del Salvador, sino Dios y Salvador, es decir, el mismo. ¿Sí nota cómo es? La justicia de nuestro Dios y Salvador. O sea que ¿de quién es la justicia que justifica? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él proveyó
la justicia con la que se justifica un ser humano. Ay, hermanos, Bildad, yo creo que moría por escuchar esto. Como una larva pecadora como nosotros hará una escalera lo suficientemente alta para llegar al cielo como un ser justo. Y la respuesta vendría muchos años después, o al menos la claridad de esta respuesta llegaría años después, siglos después, de que el Hijo de Dios se haría una larva y Él mismo construiría una escalera para que el hombre fuera justificado por Dios. Esa escalera se llama su justicia, la justicia de Cristo, la única manera en que un hombre es justificado para con Dios. En Romanos 5:17 dice, Romanos 5 es poderoso, hermanos, para entenderla, pero lo estoy dejando para que cuando hablemos de la doctrina de la imputación. Pero dice Romanos 5, 17 y 18, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿de quién está hablando aquí? De Adán, muy bien, de Adán. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don. Reciben del don. Yo a veces escucho que los hermanos leen, reciben el don. No. Reciben algo del don, de la justicia. Reciben del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿De quién es la justicia que nos justifica? De ese que dice Romanos, de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. También recordemos que la fe que Dios da para justificación es una fe que se aferra a Jesucristo como Redentor. Es decir, que Cristo crucificado es el objeto de la fe salvadora. Por eso, hermanos, glorificamos al Hijo, por ser el autor de la justicia con la que los creyentes somos justificados, porque su justicia es la que se atribuye a los creyentes. Y damos gracias a Dios por esto, porque cuando Dios mira a su pueblo elegido y nos trata bien, y más que bien, nos está tratando por la justicia que ve en nosotros. ¿Usted ha visto las bondades de un mantel, hermano? Hay unas mesas que si usted les quita el mantel, ya están rústicas, los hijos cortaron cartulina encima, la rayaron, hay manchas que no salieron ya. ¿Me hago entender? Ya esa mesa, bueno. Pero piense en algo, hermano. Hay unos manteles que son de bordados, hermano, eso es costosísimo, pero costosísimo. Y entonces, ¿por qué usted le gustaría y se siente muy contento de comer en esa mesa? Oh, hermano, las bondades de un buen mantel. Porque si a usted se lo corrieran, posiblemente, si usted es como yo, tendría dificultad para comer. ¿Ya me hago entender? Te diría, no está bien. Piense, hermano, lo que hay debajo en esta mañana de la justicia de Cristo. ¿Qué hay? Corra el mantel y aparecemos usted y yo, tal como somos, con nuestras hendiduras, tachones, manchas, que Dios las está transformando, gloria a Dios por eso. Pero ¿por qué el Señor hoy quiso estirar su mano y recibir de nosotros una ofrenda, un canto, una oración, si no es porque están sobre, una ofrenda puesta sobre un mantel resplandeciente?
que cuando el Señor lo mira, no deja de recordar que su propio Hijo Jesucristo, el amado de su corazón, entregó su vida, y allí en ese manto ve esas manchas carmesí, todavía está empapado de su sangre. Y cuando el Señor mira eso, se deleita en eso, no en lo que está abajo, hermanos, sino en lo que está encima, en ese manto. Y Él aprecia cada gota que cayó del cuerpo de su Hijo y ama esa justicia que nació de su santa obediencia y de su muerte en la cruz. Por eso nosotros, hermanos, agradecemos. Ay, Señor, gracias por otra vez vernos en Jesucristo. Y así usted sepa que eso nunca cambia, agradézcalo siempre y pídalo siempre. Y que su corazón diga: Señor, no te acuerdes ni siquiera de los pecados que ya cubriste. Nunca hagas tal cosa. Nunca corras el manto, ni un poco. Y por último, hermanos, el Espíritu Santo es el que da a conocer la justicia que justifica. El Espíritu Santo es el que da a conocer la justicia que justifica. El Espíritu Santo de Dios es Dios, el Espíritu Santo, o la tercera persona de la gloriosa Trinidad, tiene su parte en la justificación de los pecadores. Y ese texto nos dice cuál es su parte, 1 Corintios 2:12. Ahí está, ahí nos dice cuál es la parte que Él tiene en la justificación. Y nosotros, dice la Escritura, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué texto tan hermoso, hermanos, porque usted y yo, si no se nos diera el Espíritu Santo, no sabríamos lo que se nos concedió. No sé si la larva tiene ojos, pero esta larva no tiene ojos. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Se pone al lado de nosotros y nos dice: mire lo que se les concedió. Mire lo que Cristo ganó. Mire lo que el Padre hizo. Mire lo que el Hijo ganó. Y todo eso es suyo. Es el Espíritu el que da a conocer a los elegidos lo que Dios le ha dado a los creyentes. Piense en esto. Dice la Biblia en Juan 16:8 que es el Espíritu el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tal forma que cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, preparándonos para la conversión, porque fue no nosotros, preparándonos para la conversión, promoviendo en nosotros, hermano, convicción de pecado, ¿qué nos estaba comunicando? Nos estaba convenciendo de pecado, nos estaba preparando para que nosotros dijéramos: en mí no hay justicia. Yo estoy descalificado delante de los estándares inflexibles de Dios. Soy un pecador. Eso hace el Espíritu, y así nos estaba preparando para que luego nos abrazáramos a la única justicia que justifica. El Espíritu Santo convence, redarguye al hombre de su pecado, lo convence de su falta de justicia propia, de la imperfección de su mérito para ser justificado, por medio, además, hermanos, por medio de las evidencias visibles de santificación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Escuche, así es como interpretamos Romanos 8:16. Porque alguno pregunta, hemos leído, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Algunos están esperando sentir algo. O no sé, una revelación especial de que el Espíritu Santo le habla a nuestro corazón y le diga: tú eres hijo de Dios.
por medio de las evidencias visibles de santificación, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Quiere decir, hermano, que cuando usted mira las marcas de un carácter santificado, el Espíritu Santo le da consuelo, ánimo y fortaleza, porque le dice: usted no es así. Que usted esté siendo santificado, dejando el pecado, es una evidencia de que usted es hijo de Dios. Así es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Testimonio que no tiene el que anda en la carne. Porque como el Espíritu se le va a colocar al lado y decir: así como vive, es como viven los hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, pronuncia en nuestra conciencia, en nuestra alma, la sentencia de justificación que sonó en el cielo, en el nombre de Cristo y a causa de Cristo. Así que allá el Señor, en la eternidad, planeó justificar. El Hijo en la cruz ganó la justicia con la que somos justificados. Ahora el Señor nos da fe para creer. Y cuando creemos, el Espíritu de Dios da testimonio de que eso fue lo que ocurrió. Primera los Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Así que también alabamos y glorificamos la obra del Espíritu Santo, sin la cual aquella obra de expiación hubiera quedado fuera de nosotros, tan solo como una obra posible, pero no segura. Pero por el Espíritu, los elegidos reciben con toda seguridad el don de la justicia. Son justificados ciertamente y reciben los consuelos y las esperanzas de la justificación y quedan dispuestos permanentemente a las obras subsiguientes de la justificación. Bildad preguntó: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esta pregunta fue respondida por Dios mismo, quien en Trinidad, pero en cada una de sus operaciones particulares, ha obrado para poder justificar a esa larva pecaminosa, como dice la Biblia de las Américas, o como dice la Nueva Versión Internacional, a esa miserable lombriz que es el hombre. Es Dios quien ha obrado para justificar al hombre. Entonces, ¿a quién debería mirar el pecador para ser justificado? ¿A quién debería mirar el pecador para ser visto como justo por un Dios intenso y perfecto en santidad? ¿A quién debería clamar el pecador para ser salvo de sus pecados y para poder tener derecho a la vida eterna? Solo tiene una opción: Dios. Solo tiene una opción. Cada pecador debe despojarse, rogar con arrepentimiento que Dios le redima de esa gusanera que es su alma, gusanera como traduce la Biblia de Jerusalén. Debe rogar que Dios le redima de esa gusanera que es su alma, llena de todo pecado, maldad, impiedad e injusticia. Es Dios quien justifica, por lo que exhortamos a que ninguno piense que se puede justificar él mismo delante de Dios. La buena noticia, hermanos, es que el mismo Dios justo y ofendido es el mismo Dios de amor
que entregó a su Hijo en la cruz para justificar a todos aquellos que en arrepentimiento y fe ponen toda su confianza en el Señor Jesucristo. Recuerde que en el asunto de la justificación, todo el bien que recibamos o la misericordia o el beneficio que derivemos, debemos buscarlo fuera de nosotros. Fuera. Es muy fácil confundirse aquí y es muy fácil empezar a pasar de una línea a otra. Los creyentes estamos acostumbrados a obedecer, tenemos quizás hijos, familia no creyente, y a veces parece que la comunicación que les damos es que si ora, será justificado. No enseñamos la justificación por medio de la oración. Que si guarda el día del Señor, será agradable a Dios. Nadie que guarda el día del Señor es agradable a Dios. Por eso. Imagínese un no creyente guardando el día del Señor, estando enemistado con Dios. Porque los sacrificios de los impíos, ¿qué? Son abominación. Claro, es mejor que lo guarden. Eso significa millones de dolores menos, pero no el dolor. Cualquier cosa, hermanos, que comuniquemos, cuidado con decir que algo que surja de nosotros tiene la capacidad de justificarnos. Te dirá, entonces, ¿para qué obedecemos la ley? A usted la obedeces por otra cosa, no para ser justificado. Los justificados, como hoy nos enseñaba el pastor, tenemos una deuda. ¿Ah? ¿Cuánto le debe el gusano al que lo justificó? ¿Cuánto? Está empeñado en esta vida y 20 eternidades. Pero empeñado. En muchas iglesias, hermanos y amigos, se predica, tú puedes. Cambia. Si haces esto, hasta el descaro de decir que si usted ofrenda una gran cantidad de dinero, Dios está más asequible a usted. ¿Es tan fácil ser justificado como dar una ofrenda a un hombre que mañana va a estar estrenando un Mazda 7? ¿Es tan fácil? Es que el hombre no justifica y no hay nada en nuestro interior capaz de justificarnos delante de Dios. Si su obediencia como creyente es imperfecta, ¿cómo será la obediencia del no creyente? Todo beneficio de la justificación viene fuera de nosotros y toca buscarlo afuera de nosotros, nunca adentro, nunca. Mírate a ti mismo, en el fondo eres un campeón. Pues de esos campeones, hermano, está lleno el infierno. ¿Oyó? Campeones sí, pero ¿para qué? Para pecar, para el mal, para inventarnos todo subterfugio y laberinto para esquivar a Dios. Esos somos campeones y en eso todos podemos decir, yo soy el primero. Pero nadie, no busque nunca nada dentro de usted. Ya como hijos, ya podemos hablar de serle agradables a Dios como hijos, pero nunca del estado de pecador al de justificador, porque nada puede ver en nosotros. Siempre le recomiendo esto. Usted es más pecador de lo que piensa. Y su pecado es más negro de lo que usted considera. Y Dios es más santo de lo que hemos podido aprender algún día. Las cosas son más grandes de lo que usted y yo hoy pensamos. Pero la salvación es más grande de lo que usted y yo hemos podido aprender. Al Señor Jesús le preguntaron en Lucas 18, 26 y 27. Y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo?
Un evento ocurrió allí, se lo podrá leer, y los que estaban con el Señor dijo, si esta gente no puede ser salva, entonces ¿quién puede ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amigos, ser salvo no es duro, ser salvo no es difícil, ser salvo es imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, vaya a Él, ore a Él, arrepiéntase delante de Él, despójese de su justicia pretendida delante de Él, pero confíe en Él, fíese completamente en su método, fíese completamente en Jesucristo como el único fundamento de la vida eterna. Pero queridos hermanos, ¿en quién debemos hallar nuestra seguridad de salvación y el consuelo de hijos? Hemos recibido la justificación, gloria a Dios, pero a veces somos salvos y nos falta seguridad. ¿En quién debemos hallar nuestra seguridad de salvación y el consuelo de hijos? Nuestra única seguridad de salvación está en Dios también. Primera de Pedro 1:21 dice, dos cosas importantes aquí, y mediante el cual, es decir, Cristo aquí, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Dos cosas, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dos cosas, hermano. Para que nuestra fe sea en Dios y fruto de eso, para que nuestra esperanza esté en Dios. No solo la fe debe estar puesta en Dios, sino la esperanza de la gloria de Dios. Esta es nuestra seguridad, hermano, que si nuestra fe en Dios, si nuestra fe está en Dios, que si Él nos dio fe para ser justificados y creímos, y nuestra fe está en Dios, entonces nuestra esperanza también está en Él. Es decir, si ya creímos, si hemos creído y nuestra fe está en Dios, tenga esperanza de la gloria de Dios en el mismo Dios. Vamos a bendecir a Dios, hermanos, con una oración esta mañana.